Marcos capítulo 4. Y vamos a leer el verso 31. Orar juntos para que Dios nos dé dirección divina y ver el pasaje completo desde el 35 hasta el 41. Dice así Marcos capítulo 4, versículo 41. Luego de que Jesús calmó la tempestad. Dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Padre, te agradecemos porque la mayoría de los que estamos acá sabemos quién es este. Te agradecemos, Señor, porque la mayoría de nosotros conocemos a Jesucristo de manera personal. Pero te rogamos, Señor, de que si hay alguien que aún no te conozca, que aún se pregunte: ¿quién es este que es adorado? ¿Quién es este que es el Salvador de estas personas? ¿Quién es este que cada uno de nosotros le rendimos devoción? ¿Quién es este que llamamos Señor? Que lo pueda saber a través del pasaje de la Escritura. Danos sabiduría para comprender, ilumina nuestra mente y te pedimos, Señor, nos des el coraje y la valentía para obedecer lo que en tu palabra está escrito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Marcos capítulo 4. El pasaje que vamos a ver es del 35 hasta el 41. Pero comienza el relato en el versículo 1 de Marcos. Vemos que hubo un largo y trabajoso día de predicación. Era una muchedumbre gigante, era tan numerosa que quería escuchar a Jesucristo, que él tuvo que subirse a una barca y alejarse un poco, porque era tanta la cantidad, era tanta la multitud. Lo leemos en el versículo 1, Marcos capítulo 4, versículo 1. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y dice que les enseñaba por parábolas. Es decir, sin alejarse mucho de la tierra, en esa barca, en el agua, les enseñaba. Y la muchedumbre escuchaba. Estaban todos reunidos en una playa. ¿Se imaginan la escena? Algunos se sentaron en la arena, lo más cerca del agua posible. Algunos tal vez dejaban que las olas bañasen los pies para aliviar el calor del día. Y tal vez más arriba en la playa algunos se sentaron sobre pedazos de madera o de restos de embarcaciones. Pero la playa estaba colmada de personas y Jesucristo les estaba enseñando. Y ellos oyeron del sembrador. Ellos oyeron de la lámpara encendida. Y ellos oyeron acerca de la semilla de mostaza. Y cómo todo esto se parecía al reino de Dios que Jesucristo había llegado a instaurar en la tierra. Finalmente, Jesús y los discípulos quedaron solos y empieza una aventura. Empieza lo que es la invitación de Jesucristo, empieza una tormenta y un milagro. Y una gran pregunta que resuena en los corazones de aquellos que no le conocen a Jesucristo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Lo primero que podemos saber acerca de Jesucristo es que es un hombre que nos invita a viajar junto con Él. Vemos el versículo 35, lean conmigo por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Fíjense la invitación de Jesús. Pasemos, no dijo pasen, pasemos al otro lado. Hubo otra escena donde él sí les dijo: vayan y yo los voy a alcanzar. Pero en esta vez él estaba en la misma barca. Pasemos al otro lado. Es una invitación hecha por el Señor Jesucristo que estaba cargada de promesas. La primera es la promesa de su comunión durante el viaje. Él iba a estar junto con ellos.
La segunda era una promesa de comunión al otro lado. Dice, pasemos al otro lado. Que Jesucristo te diga, pasemos al otro lado, es una garantía de que vas a llegar. Él nunca se equivoca y Él jamás miente. Y tercero, una promesa de un pasaje seguro. Iban a llegar. Pasemos al otro lado. Ahora, ¿cuán similar es esto en la vida cristiana? Aquí está la playa, con frecuencia nos sentimos fatigados y Jesús nos invita a viajar con Él al otro lado. Los que aceptan su invitación van a llegar seguramente. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y hay un plazo, hay un término, hasta el fin del mundo. Tenemos la garantía de que en nuestro caminar cristiano no estamos solos. Tenemos comunión con Él y un destino seguro. Pasemos al otro lado. Es un hombre que nos invita a ser sus discípulos. Es un hombre que nos invita a vivir la vida a través de su justicia. ¿Quién es este? Es un hombre que está con nosotros en todas las tormentas de la vida. Versículo 37. Dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, se hundía. Estaba entrando el agua a torrentes dentro de la barca y la barca comenzaba a hundirse. Ahora, esto tendría que haber sido una tempestad de una dimensión colosal. Los que tuvieron el privilegio, la suerte, la bendición de haber viajado a Tierra Santa, nos contaban a nosotros, que no nos alcanzaba, que el mar de Galilea era un lugar muy traicionero, porque como estaba rodeado de montañas, cuando el viento bajaba, lo hacía con tal fuerza, que por ahí era un día hermoso, estaba despejado, estaba precioso para navegar, el mar podía ser como un espejo y de golpe, sin aviso previo, se levantaban tormentas rabiosas. Por eso que les decía, del terreno, de la geografía, el viento bajaba con tal fuerza que hacía estragos en el mar. Y esto, para marineros experimentados, tendría que haber sido una gran tormenta, repleta de rayos, repleta de truenos, repleta de vientos que casi querían tumbar la barca, tanto que las olas cegaban hasta arriba de la barca y la estaban hundiendo. Esas olas azotaban la embarcación. Las tormentas de la naturaleza, nosotros los hemos visto a través de la televisión, gracias a Dios. La furia de la naturaleza es tremenda. Ahora, no siempre la naturaleza se comportó de esta manera. La tierra sufre a causa de la caída del hombre. Y la palabra de Dios nos dice que la tierra sufre dolores de partos, es decir, terremotos y cualquier otra cosa que la tierra haga contra el hombre. Sufre dolores de parto. Fíjense conmigo, por favor, en Romanos capítulo 8. Vayan por un segundo si quieren dejar el dedo o un señalador ahí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 22. Dice así, Romanos capítulo 8, 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación sufre de dolor hasta ahora. Ahora, ¿por qué es esto? Versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Es decir, esto que le hace doler, estos terremotos, estas
estas tempestades que da la naturaleza, a la libertad gloriosa, versículo 21, la segunda parte, de los hijos de Dios. Y esto, en algún momento, de esta tierra que da terremotos, esta tierra que inunda la casa de quien no tiene más que lo que está dentro de su casa, esta tierra que se lleva vidas inocentes, esta tierra en algún momento va a dejar de hacer esto, porque no fue diseñada para atormentar a los hombres, fue diseñada para que los hombres habiten en ella y disfruten de ella. Ahora, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo va a dejar de haber terremotos? ¿Cuándo vamos a dejar de tener temor de que se inunde nuestra casa? Versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el versículo 19 dice que la creación espera ese momento en el que Jesucristo venga a gobernar esta tierra, este momento en el que Jesucristo venga a instaurar su reino eterno. Y la creación va a dejar de hacer estas tormentas. Ahora, hay una lección aquí. Las tormentas están cayendo sobre los discípulos. Ellos viajaban con Jesús. Ellos habían obedecido a Jesús. Y sin embargo, la tormenta los alcanzó. Y tal vez vos estés atravesando por una tormenta. Y estés diciendo, pero yo no hice nada para merecer esto. Yo estoy seguro, yo hablo con el Señor Jesucristo cada día. No hay pecados en mi vida que no he confesado y que no esté luchando por cambiar. Y sin embargo las tormentas llegan a mi vida. Déjame decirte que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él tiene control absoluto sobre todo. Hoy hablábamos por mensaje con la hermana Jenny de que no podía venir por la cantidad de colectivos que pasaban y ninguno paraba. Entonces le decía, hermana, Dios tiene control. Y Dios en su plan soberano está marchando alrededor nuestro. Y ella quería venir, pero no podía venir. Entonces, o no, la animaba de que pudiera buscar, tenga la mente abierta tal vez. Dios la dejaba en esa parada para que alguien pase y ella pueda hablar de Jesucristo. No lo sé, no soy Dios. Pero Dios tiene control incluso de las tormentas de nuestra vida. Gracias a Dios pudiste venir. Y es una bendición tenerte aquí. Pero Dios tiene control de toda tormenta en tu vida. Y vemos que las tormentas tienen propósito. Por ejemplo, la tormenta de Jonás. Él tenía un mensaje que dar a una ciudad llamada Nínive que estaba sumergida en el pecado. Y por temor de los ninivitas, él tomó una barca y se fue hacia otro lugar. Y la tormenta lo alcanzó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jonás hubiera salido con la suya? ¿Qué hubiera pasado si ese gran pez no lo hubiera devorado? ¿Saben qué hubiera pasado? Toda una ciudad completa que estaba condenada al pecado y al juicio de Dios no se hubiera salvado si la tormenta no hubiera alcanzado la vida de Jonás. También vemos las tormentas de Pablo. Pablo cuando estaba siendo llevado, para ser enjuiciado, una tormenta los agarró. Y ellos cayeron casi como muertos en una isla. Y en esa isla, las personas conocieron al Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si esa tormenta no los hubiera alcanzado? Toda una comunidad entera no hubiera conocido al Señor Jesucristo. Y también vemos los discípulos. Esta es una de las veces. Hubo otra vez donde el Señor Jesucristo les dijo, vayan, y yo los veo del otro lado. Jesucristo se quedó en un monte orando, y en ese monte Él podía verlos. Y Él fue a su encuentro caminando sobre las aguas, y su fe fue probada. Todos conocen la historia. Pedro dio un paso de fe que la mayoría de nosotros no se atrevería a dar. Y él, por ese acto de fe, hizo algo que ninguno de nosotros hemos hecho.
caminó sobre las aguas. Las tormentas de la vida tienen un propósito de Dios para nosotros. La diferencia estaba en que Jesucristo estaba con ellos en esa tormenta. Y la diferencia en tu tormenta es si Jesucristo está con vos o no. Si está con vos, tranquilo, no va a durar para siempre. Y Él tiene completo control. Él tiene un propósito eterno que cumplir en esa tormenta. Acerca de quién es este, es un hombre que está al nivel de la situación. Vemos del versículo 38 al 40. Vuelvan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 38 al 40. Dice, y él estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Nos estamos hundiendo. ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesucristo estaba durmiendo. Y para dormir en medio de esa tremenda tormenta, estaba durmiendo profundamente. Yo soy alguien que duerme profundamente. Hace poco estábamos en la construcción, donde estamos construyendo para poder vivir allá en la casa de mis padres. Y las puertas estaban por colocarlas, no la habían colocado. Y pusimos chapas y lo sujetamos con alambre. Yo quedé como vigía. Si iba a ser mi casa, tenía que estar ahí cuidando. Y me dormí profundamente. A eso de las 4 de la mañana llega mi hermana con sus hijos, porque el marido trabaja a esa hora, entonces la puede traer a esa hora. Y ellos llegaron, abrieron puertas de chapa, un escándalo hicieron. Los perros ladraban por todos lados. Y yo sentí un ruidito. La cuestión es que medio dormido abro un poco los ojos y veo una silueta de una persona grande y muchas personas chiquititas corriendo por todos lados. Y me asusté. Dije, entraron a robar, ya me mataron, debo tener un puñal en algún lado. Ya se habían hecho café, habían tomado mate. Yo ni cuenta, yo estaba cansado. Jesucristo nos muestra su humanidad, en que Él estaba durmiendo profundamente. Dormía porque estaba cansado. Ahora, compara esto con Isaías capítulo 40. Ahí lo está en el proyector. Isaías capítulo 40, versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jehová no se cansa, pero Jesucristo, habiendo tomado la humanidad, habiendo revestido su gloria, habiendo tomado forma de hombre, estaba cansado como hombre. Había estado enseñando durante todo el día a una multitud que no le daba respiro. Él estaba profundamente cansado, demostrándonos su humanidad. Jesús era verdaderamente hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vayan conmigo ahí por un segundo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así, versículos 5, 6 y 7. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. También vayan por favor a Hebreos capítulo 4.
Estamos en Filipenses, está cerca de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Versículos 14, 15 y 16. Hebreos 4, 14, 15 y 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Muchas gracias. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el medio de tu tormenta, Jesucristo sabe cómo se siente. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. No hay nada que vos digas: pero Jesús no sabe cómo yo me siento. Él sabe cómo te sentís. Él sabe lo que es una traición. Él sabe lo que es sentirse solo. Cuando estaba en esa cruz, y aunque sus discípulos lo habían traicionado y abandonado, Él tenía la comunión con Dios. Pero en un momento, por primera vez, Él sintió la soledad y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabe cómo te sentís. Y Él puede compadecerse de la situación en la que estás. Dice que Él estaba durmiendo, pero se levantó y dijo dos palabras: calla, enmudece. Y dice la palabra de Dios que se hizo grande bonanza, se hizo una gran calma. Había una gran tormenta y dos palabras del Creador del universo. Inmediatamente se hizo una gran calma. La tormenta en la que estás, solo es que Dios diga: ya es suficiente, ya no más, y puede hacerse una gran calma. Pero mientras estés en la tormenta y Jesucristo esté con vos en esa tormenta, que lo puedas pasar, sabiendo de que en algún momento va a terminar. Cuando Él se designe a decir: calla, enmudece. Amén. Las olas cesaron, el mar se puso quieto, tal vez la luna apareció entre las nubes, y el único sonido era el ligero vaivén del barco y el palpitar de los discípulos, el corazón de los discípulos. Era lo único que se escuchaba. Y la pregunta surgió: ¿quién es este? ¿Cómo puede ser? Estamos luchando contra estas olas y nos están venciendo y estamos cayendo y estoy luchando en mi situación y vez tras vez yo quiero salir adelante y no puedo. Y porque Jesucristo diga calla, enmudece, toda la naturaleza le obedece. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede darme calma en medio de la tormenta? ¿Quién es este que puede darme seguridad de salvación eterna si yo confío únicamente en Él como mi Señor y Salvador? ¿Quién es este que puede decir que es el soberano del universo? ¿Quién es este al que los cristianos lo llaman el Señor y dueño de sus vidas? Este es un hombre que nos invita a viajar con Él, que nos invita a ser discípulos de Él, seguidores de Él, caminar como Él caminó, andar como Él anduvo. También este es un hombre que está con nosotros en todas las tormentas de nuestra vida. He aquí yo estoy con vosotros todos los días buenos, donde el sol brilla y todo nos sale bien, y los días malos, tristes y dolorosos, donde parece que el cielo se viste de bronce y nuestras oraciones no pueden atravesar las nubes. Él está con nosotros todos los días. Y es un hombre al nivel de la situación. No hay tormenta en tu vida
que Dios no pueda calmar. No hay tormenta en tu familia que Dios no pueda aplacar. No hay tormenta en el trabajo o la falta de trabajo que Dios no pueda cambiar. Lo que determina si Él lo hará o no es si es a Él a quien acudimos en esos momentos y si Él está en nuestra barca. ¿Oramos? Padre, te amamos y te agradecemos porque tú tienes control no solo de las tormentas en el pasado, sino de nuestras tormentas personales y privadas en el presente. Tú tienes control sobre toda situación. Tú eres soberano. Y si en este momento nos encontramos en una tormenta, sea emocional, sea familiar, sea espiritual, sea financiera, sea laboral, en cualquier tormenta de nuestra vida, queremos asegurarnos de que tú estás con nosotros, que tú estás en nuestra barca, que podamos acudir a ti cuando ya no sabemos qué más hacer y confiar en que tú, en tu infinita misericordia, tienes un plan marchando en nuestras vidas, un plan eterno del que nos dejas ser parte con nuestras tormentas. Padre, te pedimos, si ya vemos que nuestra barca se hunde, que nuestra familia se nos va de las manos, que nuestro trabajo, por lo que dicen, ya no es nuestro, que podamos acudir a ti y tú pongas calma en medio de la tormenta. Confiamos en ti y nos aferramos a tu promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nuestro pensamiento, que nuestros planes giren alrededor de ti. Que la solución a nuestra situación gire alrededor de ti. Tú seas el que nos dé todo lo que necesitamos, todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad, nos han sido dadas en ti. Que nuestro pensamiento, Padre, pueda ser tú. Que nuestros planes puedan ser gobernados por ti. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.